Domingo de Resurrección. ¿Qué significa el Domingo de Resurrección? No solamente para los católicos, sino para todo ser humano. Precisamente para hablar de este tema, mi invitado de hoy es el sacerdote jesuita Numa Molina, bien conocido por ustedes. Él es periodista, rector de la Iglesia de San Francisco, vicario pastoral de Ciudad Caribia, capellán de Venezolanos de Televisión. Bienvenido, padre. Muchas gracias. Pues me da alegría estar de nuevo compartiendo, sobre todo hoy en este día tan importante para las cristianas y los cristianos y también para, como tú lo decías, para todos los seres humanos. Creo que estamos... ¿El significado de este día qué? Significado profundo. Domingo de resurrección, domingo de vida. La vida es un desafío para el ser humano y hoy más que nunca, cuando se ve tan amenazada la vida del planeta entero, ¿no? Pareciera que estamos en esa, no sé, el ser humano está siendo llevado hacia esa disposición de apostar por la vida, porque ahora sí que la hemos visto amenazada, de muchos modos, ¿no? Amenazada la vida del medio ambiente, la vida ecológica, la vida del ser humano, por supuesto. Amenazada la vida porque pareciera que la industria armamentista no cesa de crecer y de multiplicarse, y eso es una amenaza para la vida del ser humano, del hombre. Bueno, amenazada también por la falta de solidaridad en el mundo, por la falta de respeto al hombre. Y yo creo que hoy, día de la resurrección para todos los cristianos del mundo, tiene que ser un momento para reflexionar sobre eso. ¿Qué significa para mí creer en un Jesús que resucita, que está vivo, que me invita, que me desafía a construir la vida en contra de una cultura de la muerte? No podemos dejar pasar así desapercibida. La resurrección ya en medio del mundo cristiano inicial, de las primeras comunidades cristianas, fue un desafío y fue muy incómoda. Celebrar la resurrección, decir que Cristo había resucitado, fue el inicio del martirio en la iglesia primitiva. Justamente los cristianos llegan a lo que llegan porque anunciaban que Cristo estaba vivo. Y es la pregunta que yo me hago. Si aquella resurrección resultó tan incómoda que llevó a la iglesia al martirio, ¿qué pasa con nuestras resurrecciones? ¿Cómo las estamos anunciando ahora? Que no generan ningún cuestionamiento a este mundo en el que vivimos, con sus pecados y con sus luces y sus sombras, como lo tenía el mundo del tiempo de Jesús. Desde el punto de vista sociopolítico, padre, ¿qué significa en las últimas décadas en América Latina el Domingo de Resurrección? Mira, la resurrección en las últimas décadas, yo diría que ¿Qué expresa la resurrección? Hay como varios hechos. Más allá de lo simplemente religioso. Sí, hay como varios hechos sociopolíticos religiosos. Un hecho, sin duda, que viene a significar resurrección para América Latina es la elección de un papa latinoamericano y un papa de la calidad de Francisco, con toda la novedad y con toda la frescura y el aire que ha traído a la iglesia, ¿no? Pero también un signo de resurrección es el despertar de los pueblos, el despertar de los pueblos indígenas. Cuando pensábamos hace 20 años, 30 años que íbamos a tener un presidente indígena, que los pueblos indígenas se iban a organizar de tal modo reclamando sus derechos y que iban a ser gobierno, y también los pequeños, los campesinos, los excluidos. ¿Cuándo pensábamos en eso en un momento cuando vivimos las dictaduras más férreas del Cono Sur? Que tendríamos
movimientos progresistas de los pueblos en América Latina como los tenemos hoy. Que más allá de que lo estés viendo desde el punto de vista político o partidista, que son de izquierda, es el despertar de los pueblos reclamando y luchando por sus derechos que siempre le habían sido negados, de los eternamente excluidos, ¿no? Y eso es un signo de resurrección. Usted es jesuita, se esperaba que Francisco cumpliera una labor como la que está cumpliendo. ¿O fue una sorpresa? Para mí fue una sorpresa. Tal vez porque uno ya casi se va haciendo un poco rutinario, ¿no? El tema. Eligieron un nuevo papa, pero bueno, ya uno conoce todos los siglos que hay uno sobre otro detrás de la historia eclesial vaticana y lo difícil que es romper con esas barreras. Y bueno, sabía que era jesuita, que iba del tercer mundo, que iba de América Latina, que tuvo un trabajo pastoral de inserción muy interesante allá, pero de ahí a que esto sucediera, sin embargo, no olvido una entrevista que me hicieron en Venezolana de Televisión cuando la renuncia del Papa Benedicto. Y yo le decía al periodista, que no recuerdo si era Ernesto, que el Papa que viniera, me preguntaba cómo tiene que ser, yo le decía, tiene que ser alguien que haga opción por los pobres, tiene que ser un profeta, tiene que ser alguien que levante la voz por todos los pueblos oprimidos de este mundo. Y en ese sentido Francisco ha llenado mis expectativas. Como también ya sabemos, es alguien que se ha puesto del lado de las luchas de los pueblos de América Latina. Las visitas que ha hecho a América Latina, en todas ha estado claramente identificado con la lucha de los pueblos, con la lucha para que sean felices y para que alcancen tal vez una cantidad de derechos que se les habían negado siempre. Para algunos sectores esto es subversión. Sí, lamentablemente sí. Pero es que eso también le pasó a los profetas. Y eso también le pasó a Jesús. Jesús fue tratado como un subversivo. Es subvertir el orden, es darle otro giro. Y para que eso acontezca generalmente va a haber desencuentros con las otras partes y eso no tiene que preocupar. Y no tiene que preocupar, o sea, lo anormal sería que nadie dijera nada ante este profetismo de Francisco. Lo normal es que se han levantado fuerzas también en contra de él para hablar y para poner de algún modo obstáculos en el camino, ¿no? ¿En qué momento de la vida de Jesús nos encontramos hoy en día? Hoy en día en Venezuela y bueno, y también en América Latina, porque ya vemos la situación que se vive en Ecuador, la de Brasil. Yo creo que estamos en el Vía Crucis, estamos en la Vía Dolorosa, estamos camino al Gólgota, pero eso no significa muerte, porque para el cristiano el Vía Crucis es un camino hacia la vida. Nosotros, la cruz no es símbolo de muerte, es que hay que pasar por ahí, por el abajamiento. Y yo creo que en este camino de resurrección, una de las cosas que nos acontecen es que vamos muriendo y hay que morir a un montón de cosas, de egoísmo, hay que morir a una cantidad de situaciones como la avaricia, por ejemplo. El individualismo terrible, perverso, larvado, que nos viene de tiempo, que históricamente se nos ha ido inoculando con un capitalismo salvaje. A todo eso tenemos que morir, y para morir a eso hay que pasar por el dolor. La muerte siempre genera dolor. Morir a algo es desprenderse de algo, es renunciar a algo. Para el cristiano, morir, es decir, convivir con Cristo implica un conmorir con Él, para poder luego ser símbolo de vida. Y estamos pasando por ahí. Hay una serie de cosas en Venezuela, en la gente, en nuestro pueblo, en los habitantes del país, sean de clase alta o de los sectores populares, a las que tenemos que morir si queremos de verdad
ser pregoneros de vida. Hay que morir a tanta avaricia, hay que morir a tanto deseo de enriquecimiento ilícito, hay que morir a la corrupción. Y muriendo es como se resucita. En cristiano eso es así, ese es el camino. Sí. ¿Qué tendría que hacer la iglesia institucional venezolana en estos tiempos que estamos viviendo? Y precisamente conectado al tema de hoy, Domingo de Resurrección. Sí. Mira, primero que nada lo primero que tiene que hacer la iglesia es lo que el Papa Francisco nos está diciendo desde hace rato. Una iglesia en salida de los templos, una iglesia en salida de esos espacios donde nos hemos anquilosado, donde nos hemos instalado desde hace rato, donde estamos viviendo de algún modo un invierno eclesial, dirá un teólogo latinoamericano. Y así ponerse en camino, pero ponerse en camino a pie descalzo, es decir, como Jesús envió a sus discípulos, como un otro, no como aquí vengo yo, llegó el prelado y usted pídame la bendición y yo vengo y lo visito. No, hermano, es tiempo de caminar al mismo nivel con el pueblo. Despojémonos. Y esa es mi invitación a mis hermanos sacerdotes y obispos. Aquí tenemos que despojarnos de tantos títulos y de tantas jerarquías y de tantos símbolos que ya no le dicen nada al pueblo de hoy. Y que lo único que le dice al pueblo hoy es tu testimonio de vida y tu cercanía, tu sencillez, tu humildad al lado de Él para caminar con Él. Y segundo, ve con el Evangelio. A la gente hay que llevarla de nuevo a encontrarse con el Evangelio de Jesucristo, con los valores de Jesús. No se está haciendo. No se está haciendo y la iglesia tiene que caer en la cuenta en este momento, nosotros como iglesia, pueblo de Dios, pero como iglesia institucional, es un reto y la historia nos va a preguntar por eso. ¿Qué estás haciendo tú para la siembra de valores? Eso nos toca a nosotros como iglesia. ¿Qué hace la iglesia muchas veces perdiendo el tiempo, empantanándose en temas políticos? Político-partidistas, claramente partidistas. Cuando tenemos la familia venezolana rota, cuando tenemos la familia necesitada de la formación en valores, hay que ir a esa familia. Eso nos toca como iglesia, la evangelización en la familia, en el corazón del hogar. De ahí tiene que partir una, yo diría, cruzada de valores. Porque lo que nos toca ahora, y yo se lo diría a la iglesia y se lo digo a todas y a todos los venezolanos hoy, estamos urgidos de una refundación ética. No se trata de una reforma en la ética, es de una refundación en la ética. Porque si eso no se hace, entonces, mira, de nada vale que nos digan mañana que el petróleo vuelve a estar a $100 el barril y que tenemos de nuevo dinero suficiente. Seguirá la corrupción, seguirán robando, seguirá el desbarajuste, seguirán los mediocres haciendo cosas mediocres en diferentes instituciones, porque los tenemos, nos falta crecer en esa línea. Es necesario entender que somos servidores por encima de todo del ser humano. Esa refundación ética me parece que es fundamental. Y eso, ahí tiene mucho que ver la iglesia católica y las iglesias en general. Si aquí tenemos tal vez un 90% de cristianos entre las diferentes iglesias, ¿por qué no hacer opción por los valores cristianos? Y que eso sea como lo nuclear de la vida de cada día. Es que me atrevería a decir, y con esto cierro la idea, si tomáramos solamente el mandamiento de no robar y no matar y lo pusiéramos en práctica, ya con eso resolveríamos el problema que tenemos en el país. No cerremos eso que está diciendo usted. Vamos a una pausa y quiero que volvamos sobre ese punto que es muy importante, ¿no? Ok, está bien.